Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, todo lo que el nuevo gobierno pues está planteando en materia fiscal y en otros elementos también que tiene mucho que ver con la Asamblea Legislativa y la operatividad del Ejecutivo. Y para eso tenemos al diputado Mario Ponce del PCN, a quien le damos la bienvenida. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos televidentes. Mario, este gobierno acaba de comenzar, no tiene un mes todavía de haber tomado posesión. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo se está viendo ese nuevo gobierno? ¿Cómo está comenzando a interactuar? El tema fiscal, pues obviamente vamos a conversar bastante sobre eso. Ha sido el primer pulso político, llamémoslo así, con lo de los bonos también. Pero ¿ves un cambio? ¿Es más de lo mismo? ¿Cómo se están comportando hasta ahora? Bueno, si partimos de hecho del discurso del 1 de junio, podríamos decir de que hay señales positivas con base a ese discurso. Yo siempre he dicho de que de las palabras a los hechos hay mucho trecho, y en este sentido nosotros planteamos el 1 de junio de que si ese discurso se cumpliera por lo menos el 50%, eso sería muy positivo para el país. Habría que irlo midiendo en el transcurso, se vayan desarrollando las actividades que obviamente está haciendo este gobierno. Si esos hechos resulta que coinciden con el discurso, y si no coinciden con el discurso, obviamente es un discurso sin base, sin fundamento, que nada más era salir de la toma de posesión tratando de plantear una realidad que obviamente no existe. Ahora, si ellos quieren, toman el compromiso y quieren ponerle acción a las palabras del 1 de junio, pues las cosas pueden cambiar en materia de diálogo permanente, de construcción de acuerdos políticos en aquellos grandes temas del país, el tema de la seguridad pública, el tema de la economía del país, de desempleo, y todo aquello que obviamente de alguna manera nos permita construir acuerdos de forma conjunta entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de este país. Si el discurso se orienta si las acciones se orientan bajo ese discurso, las cosas van a haber resultados positivos para el país. Una de las cosas que ha mencionado el presidente desde antes de tomar posesión y ya durante su discurso también es el diálogo. Ahora, el diálogo per se es positivo, pero no permite trascender, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe hacer para poder lograr acuerdos? Porque al final lo que el país requiere, además del diálogo, ¿verdad?, es poder llegar a acuerdos para poder ir enrumbando al país hacia una visión de largo plazo, ¿verdad? Todos ustedes que han tenido algunas conversaciones ya dentro de estos diálogos con el gobierno, ¿ves tú la posibilidad de trascender al diálogo para llegar ya a acuerdos nacionales? Mira, como estamos a pocos días de haber iniciado este gobierno, no podemos hasta este momento retarle a que compruebe que si realmente esté yendo en el camino correcto y está orientando sus esfuerzos de forma honesta. Porque el diálogo, para que sea un diálogo constructivo, debe haber honestidad de por medio. Debe haber honestidad, debe haber compromiso de país, y se deben de poner los intereses del país por encima de los intereses partidarios. Ahora, ellos tienen un libreto o un formato, digamos, ideológico, pero ese formato ideológico en este momento, tal como está el país, se debe dejar a un lado y hay que orientar los esfuerzos en construir los grandes acuerdos sin ver qué llevo para, como dicen, no llevar agua para su molino cada quien, ¿verdad?, sino claro, cómo construimos acuerdos en los que podamos solucionar los graves problemas que tiene el país. La sinceridad es básica. El compromiso de construir ese diálogo en la que no le vamos a jugar una mala jugada, valga la redundancia, a nuestros adversarios, también eso es básico. Entonces, el país
en efecto, si revisamos el discurso, ellos hablaban que el país es, bajo los resultados de la última elección, de la segunda vuelta, fueron apenas 6,000 votos. Entonces ellos de alguna manera echan a andar un discurso en el que dicen, bueno, el país está dividido. Y entonces en el discurso imprimen algo que dicen, bueno, el país es de gente de izquierda, gente de derecha, es de azules, es de verdes, es de rojos, es de tricolores. O sea, hay una diversidad, dicen, reconocen eso, de pensamiento. Pero esa diversidad de pensamiento que te marca diferencias para poder resolver la situación, los graves problemas del país, eso te permite a ti, de alguna manera, también mantener un compromiso. Entonces, hasta este momento nosotros hemos visto nada más las señales que está convocando el nuevo gobierno a un debate sobre el tema del endeudamiento del país, sobre el tema de las reformas fiscales. Está convocando a las fuerzas políticas y a las fuerzas económicas para construir un plan de acción de mediano y largo plazo que nos dé resultados a la vuelta de 4 o 5 años. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a dar pasos concretos? Ese es el punto. Porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Por lo menos nosotros no pedimos que de forma rápida se vayan resolviendo los problemas. Tenemos que también partir de que le vamos a dar el beneficio de la duda, porque no podemos juzgar con anticipación sin antes ver resultados dentro de ese diálogo, de donde ellos de alguna manera nos demuestren que realmente quieren solucionar los problemas del país. Ahora, Mario, ¿te parece a ti que tienen un plan bien estructurado de cómo ir resolviendo los problemas del país, que ya tienen bien definido, por ejemplo, su estrategia en la parte fiscal, en la parte económica, en la parte de seguridad, en la parte de educación, en salud? O sea, porque al final cuando tú sos ejecutivo y sos gobierno, tenés que tener bien claro cuáles son tus planes y además, agreguémosle esto, los tiempos políticos, ¿verdad? Que los 100 días va a ser lo único que va a tener este gobierno porque entra campaña política también, ¿verdad? ¿Tú lo ves así de estructurado el gobierno? Fíjate que no. No, nosotros no hemos visto, de hecho ellos tienen su plan de gobierno, pero es un plan de gobierno que le vendieron a la población que no está sujeto, no se ha elaborado con base a la realidad del país. El tomar el control del gobierno, son otras realidades, ¿verdad? Son hechos donde prácticamente la situación del país no está no está tan buena como digo, para que ellos digan llevamos el ritmo del gobierno y vamos a lograr los objetivos en materia educativa, en materia de salud, en materia de desarrollo humano, en materia de vamos a dinamizar la economía con este plan de acción. No tenemos esos planes, no los tenemos. La educación sigue con los mismos problemas de ayer. Inseguridad en todo lo que es la red pública. Nuestros niños están siendo acosados por las pandillas. Los maestros, la población estudiantil no tiene el número de maestros necesarios para darle atención a esa población que ha venido creciendo. O sea, si vemos los problemas que obviamente ha tenido el sector educativo, digamos, hasta el año pasado, y son los mismos problemas con los que este gobierno los ha heredado. Y si nos vamos por el lado de la salud, los hospitales siguen sin medicamentos. Una mala atención en el sistema de salud. Hay una pésima atención en el sistema de salud. Entonces, no hay ningún cambio que te indique que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana en calidad y calidez en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces, y en materia económica, pues todos sabemos que los problemas que tiene el país en materia de crecimiento están a la vista, pues si la economía no ha venido creciendo
más allá del 1.5, y ese estancamiento prácticamente nos dice de que hay señales peligrosas en las que podemos caer en una situación de insolvencia ante la banca multilateral del país, porque nuestra deuda obviamente sí está creciendo, pero los ingresos obviamente están estancados. Entonces no hay una economía que nos permita decir vamos a resolver el problema de nuestra crisis o nuestro problema financiero lo vamos a resolver con más ingresos producto de la dinamización o el crecimiento económico del país. No, porque el país prácticamente está estancado. Y eso es lo que no queremos aceptar algunos, ¿verdad? Especialmente el gobierno no quiere aceptar de que no es por la vía de la fiscalidad o de hacer tributar más a los que ya vienen tributando por donde se debe de crecer el país. El país debe crecer a través de mecanismos de incentivos a la productividad. Y creo que tal vez la única señal que le podemos aplaudir a este gobierno es el hecho de que ha nombrado al vicepresidente de la República como comisionado para la inversión. Esperemos de que él dé la pauta y haga algunos movimientos estratégicos para que el sector privado empiece a creer en que hay buena voluntad por parte de este gobierno, que es lo único que le podemos en este momento aplaudir, porque eso sí es un hecho concreto, pero hay que ver en la realidad si en efecto tenemos resultados. Vamos a un corte comercial. A la vuelta comencemos ya profundizando en el tema fiscal, ¿verdad? Que ha sido tal vez el primer tema que el gobierno ha traído a colación y que ha tenido pues una participación importante en la Asamblea Legislativa en esto. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Economía. Acuerdo de Nación. Elecciones. Son algunos de los temas que conversaremos contigo. 361 grados en su nuevo horario, todos los domingos a las 9 de la noche por Canal 33. No te lo pierdas. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. Una vez más en El Salvador, el padre Ángel Espinosa. Jueves 26 de junio, gimnasio del Colegio Santa Cecilia, 7 de la noche. Tema, defender el amor. El viernes 27 de junio, en el gimnasio del Colegio Guadalupano, 7 de la noche. Con el tema, ¿educas y formas o solo domesticas? Y el sábado 28 de junio, el tema, si me quieres, dímelo. En el Hogar El Carpinelo en Santa Ana, a las 6 de la tarde. Valor de la entrada para cada evento, $5. Invita Centro de Formación Logos, Lumen El Salvador y Radio Paz. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con el licenciado Ponce, quien es diputado del PCN. Mario, decíamos que la parte fiscal se ha convertido en algo muy importante en los últimos años y que este ha sido realmente el primer pulso que ha tenido el gobierno en la Asamblea Legislativa. Y tiene dos elementos, por lo menos. El primero ha sido el de los bonos, que fueron aprobados recientemente, y el otro es el de una reforma tributaria, o sea, unos nuevos impuestos que se quiere imponer a la población. Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ha sido ese pulso con el gobierno? ¿Por qué se aprobaron unas cosas? ¿Por qué no otras? ¿Y cómo es la postura de ustedes en particular? Cuando el gobierno presenta su paquete de reformas fiscales, lo acompaña con la petición de la emisión de $1.150 millones, bajo el supuesto de que en este año 2014 tendrán que vencerse alrededor de $795 millones en papeles del Estado. Y el complemento de los 1.150 millones era para trasladar letras, deuda de corto plazo
a mediano y largo plazo, que es más o menos las dos solicitudes, por eso es que hay una de 356 y otra de 800 millones. Ellos aducían de que para poder lograr el objetivo, que es ordenar las finanzas y mantener una fortaleza en la caja, en el flujo de caja, era necesario tomar las dos decisiones: hacer las reformas tributarias, en los cuales ellos habían calculado de que se podrían recaudar alrededor de 210 millones de dólares. Y por el otro lado, la aprobación de la emisión de los títulos valores. Nosotros hicimos las consultas con diferentes sectores del país, con las gremiales empresariales, la Cámara de Industria, la ANEC, FUSADES, los tanques de pensamiento como FUSADES, y algunos importantes analistas en materia económica de este país. Y ellos en efecto decían, miren, las reformas tributarias van a estancar al país, o van a hacer que el país, en vez de crecer, decrezca, o sea, se va a deprimir. Ahora, por el otro lado decían, creo que la emisión de los bonos no se les puede negar, ¿verdad? Porque de todos modos ellos necesitan emitir deuda para pagar deuda, porque ese ha sido como el círculo vicioso desde 1995 hasta la fecha, y no lo hemos podido detener. Ahora existe de parte de los grupos políticos el compromiso de seguir trabajando por la elaboración de la ley de responsabilidad fiscal, porque en efecto el gobierno ya se le dio la oportunidad para que salde las deudas con la emisión de los 1.150 millones de dólares que se vence en junio, julio, agosto y octubre. Creo que por ahí se vencen alrededor de 350 millones de dólares. El resto, para los 795 millones, se vence a finales del año 2014. Ahora, una de las críticas que hemos tenido es por qué le dimos ese cheque en blanco. Yo creo que no le hemos dado un cheque en blanco a este gobierno. ¿Cuál ha sido el error que obviamente se ha cometido en el pasado? Que le hemos dado un cheque en blanco en efecto, pero no le hemos puesto candados, no le hemos puesto cerrojos a los decretos. Eso pasó con en el 2012, la recién aprobación de la emisión de los 800 millones de dólares para la emisión de bonos para pagar los famosos títulos con la figura del PUT, en la cual al final no se abonó en su totalidad a la deuda, sino que se desviaron alrededor de 350 millones de dólares para gastos que no estaban dentro de ese compromiso de la emisión de esos bonos. Ahora no, nosotros le agregamos tanto en la emisión del decreto de los 800 millones de dólares, le agregamos un artículo en el que sometemos al ministro y a los viceministros a que los recursos provenientes de la colocación de estos bonos vayan exclusivamente a el pago de la deuda de corto, mediano y largo plazo. Y le pusimos, en ningún caso podrán ser utilizados para financiar otro tipo de gastos, incluyendo el corriente. O sea que esos tipos de vicios que en el pasado nos pasaban, la jugada que nos hacían o nos jugaban la vuelta, eso no va a volver a pasar. Primero porque el ministro, el orientar estos recursos de la colocación de estos papeles del Estado para algo que no sea para el pago de la deuda, él inmediatamente tendría que caer en responsabilidad penal y en responsabilidad civil. O sea, ¿a qué me refiero? De que ya está tipificado en el Código Penal, si mal no recuerdo, en el 332, el delito de malversación de fondos. Aunque sean utilizados para el mismo Estado, pero si los orientas para algo que no está destinado, caes en ese delito. Y te cae el peso de la ley y por lo tanto se te confiscan todos los bienes.
el ministro tiene esta dedicatoria. ¿Por qué? Porque el que dice, es que yo no soy el que oriento el gasto. Yo mando a la Asamblea y la Asamblea me lo autoriza, sí, pero con solo el que él mande la iniciativa de querer orientar dineros de la colocación de estos bonos, dinero producto de la colocación de estos bonos para una cosa que no es para la que esté indicada en el decreto, a partir del momento se configura el delito. Y alguien puede decir, no, pues van a ser responsables los diputados que vengan y lo desvíen. Posiblemente también sean responsables porque el decreto está dando una prohibición tácita. Entonces, cuando tú te das cuenta, en efecto nosotros, porque hicimos un paréntesis, digamos, hicimos un momento paramos un momento y dijimos, ok, vamos a aprobarle porque dicen que el país obviamente puede caer en una situación crítica. No le hemos dado un cheque en blanco. Y esto te demuestra que no le hemos dado un cheque en blanco por estos amarres que tienen los decretos. Tenemos la deuda que este gobierno, sus 5 años, porque este gobierno empieza y sabe que tiene que pagar. En los 5 años hay una deuda que se va a vencer alrededor de 3.870 millones de dólares. Apenas se van a vencer 795 millones. Entonces la ley de responsabilidad está en tiempo porque solo le hemos dado un medio suspiro, porque a la vuelta del 2015 van a vencer alrededor de 620 millones de dólares. ¿Será que va a venir nuevamente a pedirnos autorización para que le demos, para que emitir 620 millones o 1.000 millones de dólares más para emisión de deuda, para pagar deuda? Posiblemente sí. Y si no hay una ley de responsabilidad fiscal y no adquiere el compromiso, entonces no va a tener los votos en la Asamblea Legislativa. Es que este es como de, mira, vamos a adquirir el compromiso, pero sometete a ordenar las finanzas del Estado. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo que nos permita darle predictibilidad a la parte financiera del Estado. Necesitamos darle equilibrio a las finanzas del Estado. Entonces, ¿cuál va a ser tu compromiso? Ahora, la ley de responsabilidad fiscal lo que busca es justamente eso, ¿verdad? O sea, el poder enmarcar el futuro en base a un plan de mediano o largo plazo, ¿verdad? Y cómo se puede ir de esa manera estableciendo los límites en endeudamiento, por ejemplo, de corto plazo, y cómo de esa manera entonces se puede ir evitando de que este endeudamiento siga creciendo de la manera como va, y por ello entonces tienen que ir o incrementando ingresos a través de un mayor crecimiento económico u otras medidas, o reduciendo gastos, ¿verdad? Que es la otra parte que en el país pues poco se discute y que también debería discutirse con una mayor propiedad. Entonces, ¿tú ves una posibilidad de que en este año se apruebe una ley de responsabilidad fiscal en ese sentido, con dientes y todo? Yo creo que sí porque las señales ya las enviamos. Y ellos saben de que de no hacerlo, tendrían una oposición unificada en el Congreso, porque ellos no se quieren someter a nada, bajo el supuesto que ellos no quieran hacer ningún movimiento. A ellos les interesa que exista una ley de responsabilidad fiscal, para que exista de alguna manera, por lo menos, alguna posibilidad de que se puedan seguir cumpliendo los compromisos que se van a ir dando en el próximo año. Me refiero que llegará un presupuesto. Hoy ese presupuesto tiene que ser revisado con lupa. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros aceptar un presupuesto en el que no se incluyan el servicio de la deuda? Que fue este caso de este año con los 355 millones. ¿Verdad? Efectivamente. Desde el momento que nos llegue el presupuesto y nos llegue el plan de gasto, lo primero que vamos a revisar, bueno, ¿y a dónde está el servicio de la deuda? Toda la deuda que nos va a vencer. Y aquí te tengo, por ejemplo, yo te tengo la deuda que nos va a vencer hasta el 2041. A manera de ejemplo,
aquí nos estarían venciendo en el 2015 410 millones, yo decía 620, 410 millones de dólares nos vencen aproximadamente en el 2015. En el 2016 nos estarían venciendo 600 millones de dólares. Y en el 2017 nos estarían venciendo alrededor de 420, 2018 425 y el 2019 1.220 millones de dólares. En su totalidad, o sea, en este periodo de los 5 años de este gobierno, hay deuda de alrededor de 3.870 millones de la deuda que se acumularía, que tendríamos que obviamente buscar la forma de cómo renegociarla, ampliar plazos, negociar intereses más bajos y buscar de alguna manera la forma de cómo resolver esta situación. ¿Por qué? Porque esta es una deuda soberana que no la podemos obviar, pero para enfrentarla necesitamos voluntad política del gobierno en turno. Entonces la ley de responsabilidad fiscal es necesaria, aunque es un conjunto de normas que nos permiten elaborar los presupuestos de forma correcta, ajustadas a las realidades del país. Hay que buscar los mecanismos de cómo ponerle colmillos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un ministro de Hacienda no presenta un presupuesto equilibrado y sigue presentando un presupuesto mentiroso? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son las sanciones que le pueden caer a un ministro de Hacienda por hacer eso? ¿Qué pasa si nosotros también, bajo el supuesto que no tenga voluntad política el gobierno, nosotros no le aprobamos la emisión de más papeles del Estado? Entonces, hay que ver cuáles son las situaciones en las que podríamos caer o las repercusiones del país. Entonces, yo creo que a este gobierno le conviene someterse a discutir esta normativa, porque esto nos va a permitir que a la vuelta de 5 o 10 años podamos de alguna manera enderezar o arreglar las finanzas del Estado, para empezar a hacerle frente con las realidades de nuestros ingresos y ya no estar emitiendo más deuda para pagar deuda, porque el círculo vicioso, está bien que estuviéramos emitiendo deuda para pagar deuda, y que no pasara de la misma cantidad de deuda que hemos venido manejando desde 1995. El problema es que venía haciendo en forma de espiral, ¿verdad? Se viene ampliando y la deuda ya está sobrepasando el 60%, va a haber un momento que ya no va a tener capacidad para poderla pagar. Entonces, ¿cómo podemos detener esa espiral de aumento escalonado, ¿verdad? Porque van subiendo una escala de 5 puntos en cada 5 o 10 puntos cada 5 años. Sí, porque recordemos que en el 2011 se venció 653 millones de dólares. En el 2013, que lo emitieron en el 2012, ¿verdad?, eran los 800 millones famosos que después los utilizaron. Ahora están hablando de 800 millones a la vuelta de 1 año y medio, ¿verdad?, para más los 335 millones del FOSEDU, más los 16 millones de los intereses, o sea que estamos hablando de 1.156, o sea que vamos incrementando, ¿verdad? Y ya tú notas que hay otros vencimientos en los próximos años. Hablemos en el próximo bloque sobre el tema de los impuestos, que es el otro que está pendiente también en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Perfecto. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Mis deseos de triunfar los han inspirado para apoyarme desde que comencé. Me conocen y yo a ellos. Son buena gente, me atienden muy bien. Me encanta que siempre están cambiando para ofrecerme lo mejor y que además los tengo aquí cerquita, a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina hay nuevos sueños e ilusiones. Qué bueno que tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores estén a la vuelta de tus sueños. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario, libre y objetivo. Economía. Acuerdo de Nación. Elecciones. Son algunos de los temas que conversaremos contigo. 361 grados en su nuevo horario, todos los domingos a las 9 de la noche por Canal 33. No te lo pierdas. Estamos conversando con el diputado Mario Ponce del PCN sobre el tema fiscal en particular, y hemos venido hablando de los otros temas también, de los acuerdos de nación, del diálogo que se requiere en el país, pero en la parte fiscal hablábamos del tema de la deuda que se ha refinanciado ya por parte de la Asamblea Legislativa, sobre la necesidad de una ley de acceso, no de acceso, sino de responsabilidad fiscal. Y hablamos ahora también sobre los impuestos. Entonces, ¿cómo está la situación? Hay varios impuestos que está planteando el gobierno de crear, el de las operaciones bancarias, está hablando del de las propiedades suntuosas, que le llaman ellos, de reformar la ley de imprenta también, de otras reformas al Código Tributario. ¿Cómo lo está viendo la Comisión en particular y en general las diferentes fracciones dentro de la Asamblea Legislativa? Mira, ellos han hecho una cantidad de planteamientos sobre cada uno de los impuestos que han presentado, pero nosotros les hemos demostrado con ejercicios prácticos, y te lo podemos ir detallando, por ejemplo, la ley, las reformas fiscales que tienen que ver con las operaciones financieras, ellos aducen de que no van a tener efectos hacia abajo y que la población no tiene por qué pagarlos. Y yo te puedo asegurar que sí, en todas las operaciones sobre los retiros de los $750 en adelante ellos aducen que el uso de las tarjetas de crédito y de débito no van a tener que pagar impuestos. Eso es falso totalmente. La emisión de cheques, al final es el que emite el cheque, es el que tiene que pagar el impuesto y no la gente. La pregunta es, ¿y los bancos nacieron para perder o para prestar un servicio? Porque al final es un sector que presta un servicio y tiene que tener ingresos producto de los servicios que presta. Y eso va a ir cargado siempre al usuario. Y el problema es que no solamente se paga una vez, sino que hay una forma en cascada que se provoca el impuesto 2 o 3 veces en ciertas operaciones. Se lo hemos demostrado al ministro de Hacienda de que eso afectaría, y aparte de eso afectaría al sistema bancario del país, porque el que tú estés sacando a dar retiros de cantidades arriba de $750, obviamente te caen el 0.25 de ahí para arriba. Pero le hemos demostrado que eso va a afectar a la banca y mucha gente ya no va a querer depositar. Vean, puede provocar una situación de bancarización y eso afectaría al país. Por el otro lado, ellos están hablando de los famosos impuestos a los bienes suntuosos. Esto de la ley de impuestos a los bienes suntuosos no es más que el tal impuesto predial, en un primer paso. Y el impuesto predial, para que sea universal, eso va todo. Lo que pasa es que lo están vendiendo de forma tal de que dicen, no, que paguen impuestos los que tienen ranchos en la playa. Pero ¿esos cuántos son? A lo sumo llegarán a unos 6,000.
y 6.000 contribuyentes van a provocar un ingreso que te permita solventar graves problemas financieros. No, si el meollo de todo este asunto está en poner el impuesto predial a todos, como es en Costa Rica, como es en Guatemala, como es en todo Sudamérica. Si el predial es un impuesto que lo tienen y es universal, desde la casa que cuesta $5,000 hasta la que cuesta millones de millones, porque es de acuerdo al valor de la tierra en el lugar. Entonces, el negocio del gobierno no está en poner el impuesto a los tales 6.000 propietarios de lugares de ocio. No está ahí. El meollo está en meterle el impuesto a toda la población. Hoy meten el primer paso, se lo metemos a esto, fue fácil cargarles el impuesto a estos, después venimos todos. Y la casa donde tú habitas va a tener que pagar, bajo el supuesto de que es el 1 por cada 1.000. Si vale $5,000, vas a pagar $5, pero vas a pagar. Si vale $10,000 tu casa, aunque la estés pagando en el banco, vas a pagar por los $10,000 que cuesta tu casa, $10 al año. Si es que el negocio está en que todos paguen, no en que paguen estos 6.000, porque 6.000 no es negocio le cuesta más al gobierno todo el aparataje para cobrar ese impuesto que lo que va a recibir. Entonces no es el espíritu de la medida lleva un alcance más allá. Y lo que pasa es que lo quieren vender a la población así tan fácil, pero después entra general para todos. Lo otro que ellos están planteando, dentro de algunas reformas puntuales al Código Tributario, que nosotros en efecto les hemos hecho las observaciones puntuales. Creo que el día de ayer, Luis, que estuvimos reunidos en Casa Presidencial, se demostró de que estas reformas fiscales no tienen apoyo político, no tienen respaldo de las fuerzas políticas más que solo del FMLN. O sea que lo que estaríamos viendo es que por el momento no hay un respaldo de los demás partidos políticos porque se requiere 43 diputados nada más. Efectivamente. El FMLN tiene 31, ¿verdad? Tú dirías que no tiene... 32. Tiene 32. No 31, ¿verdad? 31, sí. ¿No tiene mucho más de esos diputados o hay algunos que tú creerías que sí están dispuestos a votar por la reforma? Nosotros el día de ayer lo que veíamos era más el interés del doctor Parker y de Douglas Avilés con el interés de discutir las reformas. El resto eran bancadas mudas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pero ¿qué quiere decir eso de bancadas mudas? Estábamos escuchando, pero no hablábamos, porque no tenemos interés en discutir ese tema. Y creo que no es justo volver a grabar a quienes acabamos de grabar en el 2009 y volvimos a hacer otras reformas en el 2011 porque se cree que nos quedaron algunos pequeños detalles y que eso generaba la oportunidad de que existieran algunos portillos fiscales. Buscamos la forma de cerrar esos portillos fiscales y esa gente ya está tributando. Esto es golpear más a la clase media, más de lo que se ha venido golpeando en el pasado. O sea que podríamos decir que probablemente no habría votos para poder pasar esta reforma. Entonces, ¿qué crees tú que va a venir después de esto? Porque ya está aprobado los 1.156 millones de dólares con lo que van a hacer una emisión y entonces les va a quedar disponible el utilizar la cuenta de los letes otra vez para poder financiarse. Entonces, al no haber estos impuestos, ¿sería suficiente con eso para que el gobierno por lo menos concluya el 2014 o no? Si es que lo que este gobierno tiene que echar a andar, Luis, es cobrar los impuestos que tiene que cobrar. Si lo que sucede es que aquí no han querido entrarle verdaderamente al problema. Si hay una gran cantidad de impuestos que no están ingresando producto de la poca agresividad del aparato hacendario. Si aquí hay un montón de gente que maneja grandes capitales y no está pagando.
pero que paguen los mismos que siguen pagando. Los que pagaron ayer van a seguir pagando ahora y a los mismos vamos a seguir golpeando porque es más fácil controlarlos. Es que aquí hay un montón de negocios que no necesito decirte a dónde están. Los capitalinos saben a dónde. Se manejan grandes cantidades de dinero y no pagan renta. Entonces hay que buscar cómo esta gente pague. Entonces, porque al final están haciendo, hacen negocios que tienen un ingreso, y no te estoy hablando de los pequeños empresarios, no, aquí no estamos hablando de pequeños empresarios, estamos hablando de empresarios que se ponen a la par de cualquiera de las medianas y grandes empresas de este país. Que sí tributan. Claro, que sí pueden tributar y que sí pueden recaudar entre 100 a 200 millones de dólares con facilidad. Entonces la evasión es fuerte. Entonces, controlemos la evasión, busquemos cómo recaudar esos dineros que el Estado no los está recibiendo y castiguemos a aquellos que se quedan con parte del IVA, porque también el IVA no lo estamos recibiendo en un 100%. Hay quien lo está cobrando y se está quedando con él también. Entonces, yo creo que los agentes encubiertos o el grupo, equipo de agentes encubiertos de la cartera hacendaria debe ser más fuerte para ver a aquellos empresarios que obviamente no le están dando facturas legales a los contribuyentes y le dicen con factura o sin factura. Eso ya no puede suceder en este país, porque el impuesto lo paga, ya el producto ya lleva grabado el IVA, y porque tiene que quedarse con un impuesto con el dinero que no es de ellos, pues. Bien. Ahora, ya viene el presupuesto del próximo año, del 2015, es el primer presupuesto realmente que va a hacer esta nueva administración, y los problemas van a seguir igual y van a seguir necesitando estas cantidades de dinero si no hacen un cambio significativo. ¿Cuáles podrían ser esos cambios para el próximo año? Mira, yo le estaba dando vuelta al asunto y buscaba algunos mecanismos prácticos, porque uno tiene que ser práctico. Yo creo que la ley de responsabilidad fiscal, en efecto, es un conjunto de normas que nos permite ordenar las finanzas, equilibrar las finanzas y empezar a desarrollar un gasto efectivo que sea el necesario para el funcionamiento del Estado, no gastos superfluos o gastos innecesarios. ¿Y qué es lo que a mí me permitiría de alguna manera decirle al gobierno, tener voluntad política ejecutivo para poder ordenar las finanzas? Adquiramos un compromiso. Y a mí se me viene la idea, bueno, ¿y por qué no bajamos la deuda flotante del 40 al 10%? Y con el compromiso que yo legislativo, ya, estoy hablando de todo el cuerpo legislativo, conformado por todos los diputados y diputadas, nos comprometamos a estarle actualizando cada vez que hay un problema de caja, la emisión de letras del Tesoro para poder fortalecer la caja del Estado y cumplir los compromisos con los cuales, de los cuales obviamente se ha comprometido a echar a andar el gobierno. Creo que esa sería una medida de hecho, concreta, que nos permitiría tener un control, porque tendrías no abusás de emitir más letras del Tesoro por la vía de la deuda flotante, que tenés la autorización del 40%, sino que tendrías de alguna manera que estar siendo controlado por el órgano legislativo. Ya. ¿Querés mandar a emitir más deuda en letras del Tesoro? Que te vamos a autorizar un 10% más. Vamos a un corte comercial. A la vuelta. Y tenés que estarnos dando un informe de cómo lo estás invirtiendo. A la vuelta veamos la parte de la subestimación de gastos, ¿verdad? Que hay usualmente en el presupuesto, la sobreestimación de ingresos y a veces no poner la deuda que ya se sabe que se tiene que pagar en ese año fiscal, ¿verdad? Y veámoslo cómo puede ser para 2015. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Con Claro Video puedes ver lo que quieras, cuando quieras y siempre a tu alcance. Diversión sin límites para toda la familia.
Suscríbete en clarovideo.com.sb. Tu primer mes es sin costo. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. La incertidumbre que tenemos los empresarios sobre lo que ocurrirá en El Salvador y en el mundo nos obliga a estar bien informados sobre las proyecciones políticas, económicas y financieras para poder hacer una buena planificación y presupuestación en nuestras empresas y aprovechar de esa manera las oportunidades que toda crisis siempre nos brinda. Luis Membreño Consulting te provee para este año de charlas de información periódica que te pueden apoyar para el éxito de tus negocios en este 2014 y los años venideros. Para mayor información, contáctanos al correo electrónico luis@membrenoconsulting.com o el 2223-3600. Estamos llegando al último bloque. He venido conversando con el diputado Ponce del PCN sobre la situación del país, la situación fiscal en particular. Él pertenece a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y decíamos, diputado, que en este último bloque habláramos sobre el tema de la elaboración del presupuesto y la aprobación y que a veces no se incluye algunos financiamientos que ya se sabe que se tienen que pagar en el año, como fue este año el FUSEDU, no se incluye todos los gastos. Y a veces sobreestima también los ingresos. Por ejemplo, este año se estimó que iba a crecer como un 8% la recaudación de impuestos y está creciendo 0.7% hasta mayo. Ahora, entonces son diferencias bien grandes y según esa estimación entonces se define también cuánto se le da a la Asamblea, a la Corte Suprema de Justicia, cuánto se da para el FODES, que son montos asociados a la cantidad de ingresos también, ¿verdad? Entonces se les da de más cuando no se obtienen esos ingresos. ¿Cómo hacemos para que a partir de 2015 sea esto diferente y que pueda ir todo incluido dentro del presupuesto y que podamos tener una radiografía clara de las finanzas del país? En primer lugar, nosotros tenemos que adquirir el compromiso como Asamblea Legislativa de que el presupuesto que aprobemos debe estar de alguna manera, debe de aprobarse de acuerdo a las realidades del país. Y si ese crecimiento que ha sido demasiado, el que yo me proponga que voy a crecer el 8%, tengo que justificarlo, provocar con algunas condiciones que yo haga o algunas acciones que yo haga, debo de provocar que crezca ese 8%. Pero creo que eso es demasiado ser soñador, pensar en que voy a crecer 8%, obviamente no son las condiciones del país. Yo creo que debemos de mantener un presupuesto en el que lo hacemos en los hechos reales o en las realidades del país. Si solo ha crecido hasta mayo el 0.7%, que lo podamos plantear por lo menos bajo un supuesto que vamos a crecer un 2%. Creo que eso es aceptable. Es aceptable. Debemos de buscar también hacer los recortes en todas las áreas. Digamos, tenemos que empezar a ver cómo hacemos una reforma fiscal, una reforma constitucional en la que busquemos estarle dando el 6% a la Corte Suprema de Justicia y buscar que ese 6% se incluya todo el Ministerio Público, para que allí bajese un poco el gasto en el aparato del Estado. En efecto, las alcaldías, en la medida que tú te proyectas crecer más, le estás dando más, pero estás afectando, obviamente, presionando más a la caja del Estado. Entonces, creo que tenemos que tomar varias medidas. Un recorte total de todas las instituciones, sin excepción, empezando por la Asamblea Legislativa. Yo creo lo que te decía al principio, antes de entrar a este set.
¿La Asamblea Legislativa puede funcionar con 4 millones de dólares menos? Sí, claro que puede funcionar. ¿Quién dice que no? ¿La Corte Suprema de Justicia puede funcionar con 50 millones de dólares menos? Claro que puede funcionar con 50 millones de dólares menos. El resto de instituciones pueden someterse a hacerse un recorte, no con camisa de fuerza, sino un recorte voluntario en el que entren bajo el compromiso que vamos a reducir en unos 300, 400 millones de dólares el plan de gasto en el 2015. Claro que lo podemos hacer. Empecemos por ahí. Hagamos la reforma constitucional para que la Corte le llegue el 6%, pero se incluya al Ministerio Público. ¿Ya? Y no estemos dando más de lo que no se puede recibir vía ingresos. Proyectemos crecer un porcentaje que se adecue a nuestra realidad y busquemos mecanismos de cómo apuntalar la economía del país para que se dinamice la economía del país. Porque yo solo creo que la solución la tiene este país por la vía del crecimiento, no la tiene por otro lado, más que por la vía del crecimiento. Si crecemos, vamos a tener más ingresos. Si tenemos más ingresos, vamos a poder pagar nuestra deuda y vamos a poder cumplir o cubrir todos los compromisos y los gastos sociales de los programas sociales que el país ya adoptó. No hay otra vía. Por la vía de tributar más, ya el país ya no aguanta. Y quiero decirle al gobierno que le ponga ojo, mucho ojo. Ahorita andan operadores internacionales, firmas especializadas en promover inversión, queriéndose llevar inversiones para Honduras. Aquí andan operadores norteamericanos pagados por el gobierno de Honduras que andan promoviendo abrirle y darle todas las facilidades a los empresarios salvadoreños para que vayan a sentarse a Honduras y vayan a montar sus empresas a Honduras. Ojo, porque se van a quedar sin el plato y sin la sopa. Quieren hacer tributar más a quienes vienen tributando, y al final lo que van a hacer es correr a los empresarios que están apostándole al país y que se vayan al país vecino. Ojo, mucho ojo, porque allá andan los operadores. Honduras ha contratado a una firma norteamericana para que venga a promover las inversiones para Honduras. Así que se los doy nada más al costo. Es un tema súper importante. Y el tema del crecimiento económico, a pesar de que hemos escuchado al gobierno y en particular tanto al presidente como a Roberto Lorenzana decir que esto es algo fundamental y que el país necesita crecer al menos al 3%, yo todavía no veo acciones. O sea, el discurso está muy bien, está bien orientado, pero ¿han recibido ustedes algún tipo de proyecto de ley o algo que pueda impulsar esto? El mismo Infomilenio, por ejemplo, no terminan de salir las reformas a las leyes que se han planteado y las nuevas leyes también. ¿Tú ves un impulso de parte del gobierno para lograr ese 3% o más? Nosotros con relación a lo del segundo compacto del Infomilenio le hemos dado todas las facilidades, le hemos dado todas las herramientas jurídicas, todas las reformas o las leyes que obviamente nos han pedido que obviamente se aprueben en el Congreso, se las hemos dado, hemos facilitado al gobierno. Quien ha sido demasiado lento ha sido el gobierno en ese sentido, ya eso no es responsabilidad del Congreso. Han habido algunos errores en alguna legislación, pero ese es de algunos diputados que obviamente en vez de querer resolver el problema han creado un problema real, porque yo no entiendo el por qué no se deba de alguna manera de sujetarse que las personas políticamente expuestas sean sujetas de la ley, de la ley que aprobamos recientemente con relación al lavado de dinero. Al lavado de dinero, en efecto. Entonces, cosas que entorpecen el país cuando ya la inversión, el segundo compacto estuviera de alguna manera dando los primeros pasos. Ahora, las señales que este gobierno tiene que dar son diferentes. Yo creo que a quien tiene que pedirle la receta es a Daniel Ortega.
la que hay que pedirle a Daniel Ortega cuál es la filosofía que él tiene para que el montón de empresarios salvadoreños, costarricenses, mexicanos, norteamericanos, suramericanos, asiáticos estén llegando a invertir a Nicaragua. Si es que lo único que tienen que es copiar la actitud tomada por el presidente Ortega, que es un dictador, pero el tipo sabe lo que quiere para Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que significa? No poner trabas, no acosar al empresario, facilitarle a que haga negocio de forma rápida. Si es que eso es simple y sencillamente es no andar poniendo obstáculos y abrir el país a que vengan los inversionistas y no hacer persecuciones ni estarle cambiando las reglas del juego con las que vienen a invertir los empresarios extranjeros y los nacionales. Mario, ¿y cómo ven ustedes el tema de Petrocaribe, por ejemplo, que es un tema que han dicho en cierto momento que no debe pasar por la Asamblea Legislativa y en otros momentos que sí? ¿Cómo se está percibiendo esto en la Asamblea Legislativa y qué comunicación tienen de parte del Ejecutivo? Bueno, nosotros comunicación con el Ejecutivo en materia con relación a ese tema no tenemos. Hemos visto el desarrollo de ese convenio con mucha preocupación, porque se están tomando atribuciones por encima de la Constitución, y creo que el 248 es claro, es categórico, y dice que cualquier compromiso en el que se comprometan recursos presentes y futuros de los salvadoreños, de los contribuyentes, debe tener garantía soberana. Por lo tanto, creo que esa decisión de hacer un convenio unilateral entre Petrocaribe y el equipo de gobierno son las personas las que están comprometiendo ahí, pero que el Estado se esté comprometiendo, el Estado no tiene por qué responder por las acciones de esos funcionarios, porque la Constitución te dice que cualquier convenio en el que se comprometan recursos del Estado tienen que pasar por la Asamblea Legislativa y tener que ser aprobados por 2/3 de los diputados, o sea, 56 votos, mayoría calificada. Y ese es un negocio para un partido político, no es para el país. Nosotros creemos en la libre competencia, y las empresas, las petroleras que obviamente están compitiendo en el mercado, deben de competir con las mismas reglas, pero no ver una distribuidora de combustible con ciertos beneficios en detrimento de los otros. Y lo peor es que estás poniendo como garantía los recursos del Estado ante esa instancia de Petrocaribe. El compromiso debe ser de los funcionarios del partido con los de Petrocaribe, pero el Estado no está en ningún momento comprometido a pagar esas deudas. Bueno, pues muchas gracias por tu participación y tus aportes. Creo que es bien importante que el país pueda discutir más todo esto, que en la Asamblea Legislativa pues podamos seguir viendo este tipo de discusiones. Queda pendientes muchos elementos, ¿verdad? Por lo que estamos hablando, qué pasa con la reforma tributaria, si al final esto se aprueba o no, qué pasa con la ley que trate de regular todo esto a nivel del gobierno con una responsabilidad fiscal, como se le llama. Tenemos pendiente el tema Fomilenio también, con los elementos de estas reformas de ley también que se requiere, y además el crecimiento económico. Ahora, si al final, como tú dices, o sea, es el elemento fundamental. El gobierno lo ha mencionado, pero hay que ponerle carne a esto. Y Petrocaribe finalmente pues tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, tiene que ser discutido en ese seno. Si es una deuda soberana del Estado, pues tiene que pasar por esa aprobación, y debemos de pensar muy bien las cosas para que tengan los beneficios adecuados. Y finalmente el mensaje que dabas, o sea, es este gobierno, digamos, Ortega 1 u Ortega 2, ¿verdad? Ortega 1, que fue un estatizante, que fue la piñata, que fue un dictador bastante equivocado, ¿verdad? Un Ortega 2 que atrae toda esta inversión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el país quiere y cómo podemos generar toda esta institucionalidad y esta confianza para poder crecer? Así que muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Luis. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes.
Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.